vendida por sus padres a un millonario granjero. Ella temía lo peor, pero lo que él hizo la marcó para siempre. No puedo hacerlo. Sofía cruzó los brazos sobre el pecho, mirando fijamente al hombre que había llegado a cambiar su vida. No soy una mercancía que se vende al mejor postor. Alejandro Vázquez la observó en silencio desde el otro lado del patio empedrado, su sombrero de ala ancha, proyectando sombras sobre sus ojos grises. El viento de marzo movía su camisa a cuadros mientras mantenía las manos en los bolsillos, esperando. «Nadie te está vendiendo, Sofía». Su voz era más suave de lo que ella esperaba. «Tu familia necesita ayuda y yo necesito a alguien que entienda lo que significa empezar de nuevo». «¿Empezar de nuevo?», se rió con amargura. «Tú tienes millones de dólares, tierras, ganado. Yo tengo nada más que deudas heredadas y sueños rotos. Los sueños no se rompen». Alejandro dio un paso hacia ella, pero se detuvo al ver cómo se tensaba. «Solo cambian de forma». 3 semanas antes, Sofía Mendoza había estado enseñando a los niños de 3er grado en la pequeña escuela de Santa María de los Remedios, Michoacán. A sus 22 años, había logrado su título de maestra rural con la esperanza de ahorrar lo suficiente para estudiar literatura en Morelia. Pero la sequía había llegado por 3er año consecutivo y con ella, la ruina de su familia. La tierra de los Mendoza, que había pertenecido a sus antepasados durante 4 generaciones, estaba a punto de perderse. Las deudas se acumulaban como las nubes que nunca traían lluvia, y los prestamistas ya hablaban de embargo. Fue entonces cuando Alejandro Vázquez apareció en el pueblo, manejando una camioneta negra que brillaba bajo el sol implacable. Los rumores corrieron más rápido que el viento. Un mexicano-americano millonario, dueño de ranchos en Texas, que había regresado buscando esposa. «Mira, muchacha», su padre, Ricardo, había aparecido en la puerta de la casa de adobe, con el rostro marcado por años de trabajo bajo el sol. «Este señor ofrece $50,000 americanos. Con eso, salvamos la tierra, pagamos todas las deudas, y tus hermanos pueden seguir estudiando». Esperanza, su madre, permanecía en silencio junto a la cocina de leña, pero Sofía podía ver las lágrimas que se negaba a derramar. «¿Y qué saco yo de todo esto?», preguntó Sofía, aunque ya conocía la respuesta. «Una oportunidad», respondió Alejandro antes que su padre pudiera hablar. «Una oportunidad de construir algo nuevo, de ayudar a otros como nosotros». «¿Nosotros?», Sofía lo miró con incredulidad. «Tú no eres como nosotros. Tú tienes dinero, poder. Yo soy solo una maestra de pueblo que gana 300 pesos a la semana. Hace 27 años, yo también era solo un niño que no tenía nada». Alejandro se quitó el sombrero, revelando cabello negro con algunas canas en las sienes. «La diferencia es que tuve la suerte de encontrar gente que creyó en mí». Sofía estudió su rostro. Había algo en sus ojos que no podía descifrar, una tristeza antigua que reconocía porque la había visto en el espejo durante meses. «¿Y qué esperas de mí exactamente?», preguntó, sorprendiéndose de su propia valentía. «Respeto mutuo», respondió él sin dudar. «1 año para conocernos. Y si después de ese tiempo decides que no quieres quedarte, eres libre de regresar. El dinero para tu familia no depende de tu decisión». Las palabras la tomaron por sorpresa. Había esperado demandas, condiciones, tal vez amenazas veladas. En cambio, encontró una propuesta que sonaba casi justa. «¿Por qué yo?», susurró. «¿Por qué nuestra familia?». Alejandro intercambió una mirada con su padre antes de responder. «Tu papá trabajó en los campos de California hace años. Me habló de su hija inteligente que quería ser maestra. Esa conversación se me quedó grabada». Ricardo asintió lentamente. «Fue hace 8 años cuando las cosas se pusieron difíciles aquí la primera vez. Trabajé una temporada en los campos de uva. El señor Alejandro era apenas un muchacho entonces, pero ya se notaba que era diferente». «¿Diferente cómo?», preguntó Sofía. «No nos trataba como si fuéramos invisibles», respondió su padre. «Hablaba con nosotros, preguntaba por nuestras familias. Cuando le conté de ti, de lo inteligente que eras, dijo que algún día, si podía ayudar, lo haría». Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No era solo una transacción comercial, era el cumplimiento de una promesa hecha años atrás.
Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Claro, Alejandro se puso el sombrero de nuevo. Regreso mañana por la respuesta. Esa noche, Sofía caminó hasta el pequeño cerro detrás de su casa, el mismo lugar donde solía ir a leer cuando era niña. Las estrellas brillaban con una intensidad que solo se veía lejos de las ciudades, y el silencio del campo la envolvía como un abrazo familiar. ¿Qué otra opción tenía realmente? Podía quedarse y ver cómo su familia perdía todo, o podía tomar un salto de fe hacia lo desconocido. Su vida en Santa María ya no tenía futuro. Los sueldos de maestra no alcanzaban ni para las necesidades básicas, y los sueños de estudiar literatura se desvanecían más cada día. Al amanecer, cuando Alejandro regresó, Sofía ya había tomado su decisión. «Acepto», le dijo mirándolo a los ojos, «pero con una condición». «¿Cuál?» «Quiero que me trates como una socia, no como una propiedad. Si vamos a hacer esto, lo hacemos como iguales». Por primera vez desde que lo conocía, Alejandro sonrió. Era una sonrisa que transformaba completamente su rostro, haciéndolo parecer más joven y menos intimidante. «Trato hecho», extendió su mano. «Socios». Cuando Sofía estrechó su mano, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento mañanero. Era el momento en que su vida anterior terminaba y una nueva comenzaba, aunque aún no sabía hacia dónde la llevaría ese camino. Capítulo 2. Tierra de promesas. El viaje de Santa María de los Remedios a Texas duró 12 horas, cruzando la frontera en Nuevo Laredo, con documentos que Alejandro había arreglado semanas antes. Sofía llevaba una maleta pequeña con sus pocas pertenencias, algunos libros, fotografías familiares y el rebozo de su abuela. Durante las primeras horas del viaje, apenas hablaron. Sofía miraba por la ventana cómo el paisaje cambiaba gradualmente, mientras Alejandro conducía con la radio sintonizada en una estación de música regional mexicana. No fue hasta que pararon en una gasolinera que él rompió el silencio. «¿Tienes hambre?», preguntó mientras llenaba el tanque. «Un poco», admitió ella, dándose cuenta de que había estado demasiado nerviosa para desayunar. Alejandro compró tacos de una taquería cercana y 2 Coca-Colas. Se sentaron en una mesa de plástico bajo la sombra de un mezquite. «Mi inglés no es muy bueno», confesó Sofía mientras desenvolvía su taco. «En la escuela solo enseñamos lo básico». «No te preocupes», respondió él. «En el rancho la mayoría habla español, y si necesitas mejorar el inglés, podemos buscar clases». «¿Por qué haces esto?», preguntó ella de repente. «Digo, realmente, no me conoces de nada». Alejandro masticó lentamente antes de responder. «Cuando tenía tu edad, una mujer me dio una oportunidad que cambió mi vida. Se llamaba Doña Carmen, y me contrató en su panadería aunque yo no tenía experiencia. Me enseñó que a veces hay que apostar por las personas. No por lo que ya han logrado, sino por lo que pueden llegar a ser». Sofía estudió su rostro mientras hablaba. Había sinceridad en sus palabras, pero también una tristeza que no sabía cómo interpretar. Llegaron al rancho Corazón de Roble, al atardecer de abril. Sofía no había imaginado nada parecido a lo que encontró. Miles de acres se extendían hasta el horizonte, con ganado brahman pastando tranquilamente. La casa principal era una construcción de estilo mexicano colonial, con arcadas de cantera y patios internos decorados con talavera de Puebla. «Es hermoso», susurró, sin poder ocultar su asombro. «Era mi sueño recrear un pedacito de México aquí», dijo Alejandro mientras detenía la camioneta frente a la entrada principal. «Pero una casa tan grande se siente vacía cuando vives solo». Una mujer de unos 45 años salió a recibirlos. Tenía el cabello recogido en un chongo y vestía un delantal sobre un vestido floreado. «Sofía, ella es Esperanza Morales, pero todos le decimos Espie», presentó Alejandro. «Ella administra la casa». «Mucho gusto, mijita». Espie le extendió las manos con una sonrisa cálida. «Bienvenida a tu hogar». «Tu hogar». Las palabras resonaron extrañamente en los oídos de Sofía. Alejandro la guió por los pasillos de la casa, mostrándole los salones principales, la cocina enorme con isla central y finalmente la suite que sería suya. «Estas son tus habitaciones», abrió una puerta de madera tallada. «Tienes tu propia sala, recámara, baño y un estudio.
La suite era más grande que toda su casa en Michoacán. La recámara tenía una cama king size con colcha bordada a mano y ventanas que daban vista a los campos. Pero lo que más le llamó la atención fue el estudio. Paredes cubiertas de libreros vacíos, un escritorio de nogal y una computadora nueva. «Pensé que te gustaría tener un lugar para leer y escribir», dijo Alejandro, notando su expresión. «Los libros puedes elegirlos tú». «¿Y tú dónde?», comenzó a preguntar. «Mi habitación está en el otro extremo de la casa», respondió él rápidamente. «No hay prisa para nada, Sofía. Estás aquí para sanar, no para ser prisionera». Esa noche, mientras Espie le servía una cena de mole con pollo y tortillas hechas a mano, Sofía comenzó a relajarse por primera vez en semanas. «¿Hace mucho que trabajas aquí?», le preguntó a Espie. «5 años», respondió mientras le servía agua de horchata. «Llegué después de que mi esposo murió en un accidente de trabajo. El señor Alejandro me dio trabajo y una casita aquí en el rancho para mí y mis 2 hijos». «¿Cómo es él realmente?», preguntó Sofía en voz baja. Espie se sentó frente a ella con una taza de café. «Mira, mijita, yo he trabajado para mucha gente rica, y la mayoría te trata como si fueras invisible. El señor Alejandro no es así. Cuando murió mi Ramón, él pagó el funeral, me dio tiempo para llorar, y me ofreció trabajo sin que yo se lo pidiera». «Pero debe tener algún defecto», insistió Sofía. «Nadie es perfecto». Espie sonrió. «Claro que los tiene. Es medio terco cuando se le mete una idea en la cabeza, y le cuesta trabajo hablar de sus sentimientos. Pero tiene un corazón bueno, eso sí te lo aseguro». A la mañana siguiente, Sofía despertó con el canto de los gallos. Desde su ventana podía ver a Alejandro trabajando junto a los vaqueros, dirigiendo el ganado hacia nuevos pastizales. Llevaba jeans gastados, camisa de trabajo y botas enlodadas, muy diferente al hombre que había conocido en Michoacán. Después del desayuno, él llegó a buscarla. «¿Te gustaría conocer el rancho?», preguntó aún con rastros de polvo en la cara. Recorrieron las instalaciones en una camioneta pick-up. Alejandro le mostró los establos, el corral donde entrenaban caballos y los campos donde cultivaban alfalfa y maíz forrajero. Pero lo que más la sorprendió fue ver una construcción nueva cerca del área donde vivían los trabajadores. «¿Qué es eso?», preguntó señalando el edificio de ladrillo rojo. «Una escuela», respondió Alejandro, deteniéndose frente a la construcción. «Los hijos de mis trabajadores necesitan educación, y la escuela pública más cercana está a 30 kilómetros». Bajaron de la camioneta y entraron al edificio. Tenía 4 aulas amplias, una biblioteca pequeña y un patio con juegos infantiles. «Falta contratar maestros», continuó él. «Pensé que tal vez, si te interesa, podrías ayudar a diseñar el programa». Sofía caminó por las aulas vacías, imaginándolas llenas de niños. Por primera vez desde que había llegado, sintió una chispa de emoción. «¿Cuántos niños habría?», preguntó. «Unos 20, desde preescolar hasta 6º grado. Necesitarían materiales, libros en español e inglés, computadoras». Comenzó a planear automáticamente. «El presupuesto no es problema», la interrumpió Alejandro. «Lo que necesito es alguien que sepa cómo hacerlo bien». Sofía se volvió para mirarlo. Por primera vez desde que lo conocía, vio esperanza genuina en sus ojos. «¿Por qué es tan importante para ti?», preguntó. «Porque la educación fue lo que me salvó», respondió simplemente. «Y creo que puede salvar a otros también». Esa tarde, mientras Sofía exploraba los libros de la biblioteca principal de la casa, encontró varios títulos sobre educación rural y desarrollo comunitario. Algunos tenían notas en los márgenes escritas con la letra de Alejandro. Cuando él regresó del trabajo al anochecer, ella lo estaba esperando en el porche principal. «Acepto ayudar con la escuela», le dijo. «Pero quiero hacerlo bien. Necesitaré tiempo para planear el currículo, entrenar a los maestros, conseguir los materiales adecuados». «Todo el tiempo que necesites», respondió él, y por primera vez desde que había llegado, Sofía creyó que tal vez, solo tal vez, esa nueva vida podría funcionar. Capítulo 3. Cicatrices del pasado. Para mediados de junio, Sofía había encontrado un ritmo en su nueva vida. Las mañanas las dedicaba a planear el currículo de la escuela, que abriría en agosto.
Las tardes las pasaba conociendo a las familias de los trabajadores, muchas de las cuales habían llegado de diferentes estados de México buscando una vida mejor. «Señora Sofía», le dijo María Elena, esposa de uno de los vaqueros, mientras preparaban materiales didácticos, «mis niños nunca han tenido una maestra que hable español. En la escuela del pueblo, los maestros se enojan cuando hablan en su idioma. Aquí van a aprender en ambos idiomas», le aseguró Sofía. «Es importante que mantengan su cultura mientras aprenden el inglés». Alejandro observaba desde lejos cómo Sofía se integraba naturalmente con las familias. Había algo en ella que inspiraba confianza, una calidez que él admiraba, pero que no sabía cómo acercarse sin asustarla. Sus interacciones seguían siendo cordiales, pero distantes. Comían juntos cuando los horarios coincidían. Hablaban sobre los planes de la escuela, pero había una barrera invisible que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. Todo cambió una noche de julio, cuando una tormenta feroz azotó la región. Sofía despertó con los truenos que parecían partir el cielo en dos. La lluvia golpeaba las ventanas con tanta fuerza que pensó que los cristales se romperían. No podía volver a dormirse, así que se puso una bata y salió de su habitación. La casa estaba a oscuras, excepto por una luz que venía del estudio de Alejandro. Se acercó silenciosamente y lo encontró sentado en su escritorio, rodeado de fotografías viejas y documentos. «¿No puedes dormir?», preguntó él sin levantar la vista cuando sintió su presencia. «La tormenta me despertó», respondió ella, acercándose lentamente. «¿Esas son fotos de tu familia?». Alejandro asintió, señalando una fotografía en particular. Mostraba a una familia mexicana, padres jóvenes sonriendo junto a un niño pequeño de cabello negro y ojos grandes. «Mis padres, Elena y José», dijo con voz áspera. «Yo tenía 8 años cuando murieron». Sofía se sentó en la silla frente al escritorio, sintiendo que algo importante estaba por suceder. «¿Qué pasó?», preguntó suavemente. «Accidente de coche. Camino a conseguir trabajo en los campos de California». Alejandro tomó la fotografía con cuidado. Manejaban de noche porque no tenían dinero para un hotel. Un camión los golpeó en la carretera. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. «¿Qué fue de ti?». «Hogares de acogida», respondió él guardando la foto. «Algunos buenos, otros no tanto. Aprendí inglés a golpes, literal y figuradamente. Trabajé desde los 14 años. Campos, construcción, lo que fuera. ¿Cómo llegaste a tener todo esto?», preguntó ella, señalando hacia las ventanas que daban a los campos. «Becas para estudiar». Alejandro se recostó en su silla. Una maestra de preparatoria, la señora Johnson, vio que tenía facilidad para los números. Me ayudó a aplicar a la universidad. Estudié administración de empresas y contabilidad. Pero eso no explica todo esto, insistió Sofía. Después de graduarme, trabajé en una empresa de bienes raíces, continuó él. Aprendí sobre inversiones, propiedades. Ahorré cada centavo durante 10 años, viviendo en un apartamento pequeño, comprando solo lo necesario. Cuando cumplí 30, tuve suficiente para el enganche de este lugar. Sofía lo escuchaba fascinada. La imagen del millonario arrogante que había imaginado se desmoronaba completamente. «Era un rancho abandonado», siguió Alejandro. «Los dueños anteriores habían quebrado, pero tenía buena tierra, acceso al agua. Lo vi y recordé la granja donde crecí en Michoacán». «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Sofía. Alejandro la miró directamente a los ojos por primera vez desde que había comenzado la conversación. «Porque quiero que entiendas que no siempre tuve dinero. Sé lo que es tener hambre, no tener donde dormir, sentir que el mundo te ha dado la espalda». Un rayo iluminó la habitación, seguido inmediatamente por un trueno ensordecedor. Sofía se sobresaltó y, sin pensarlo, Alejandro extendió su mano hacia ella. Por un momento sus dedos se tocaron, y ambos sintieron una corriente eléctrica que no tenía nada que ver con la tormenta. «Pensé que si encontraba a alguien que entendiera lo que significa perder todo», dijo él en voz baja, «tal vez podríamos construir algo real juntos». «¿Algo real?», repitió Sofía sin retirar su mano. «Una familia», admitió Alejandro. «No solo un matrimonio de conveniencia, sino una verdadera familia». Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Durante 2 meses
había mantenido sus sentimientos bajo control, diciéndose que esto era solo temporal, que al final del año regresaría a México. Pero en ese momento, viendo la vulnerabilidad en los ojos de Alejandro, se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de ella. ¿Y si no funciona?, susurró. ¿Y si somos demasiado diferentes? Entonces, habremos intentado, respondió él. Y eso ya es más de lo que muchas personas tienen. La tormenta comenzó a calmarse gradualmente, pero ninguno de los dos se movió. Permanecieron sentados en el estudio, con las manos entrelazadas, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas. «Tu familia debe extrañarte», dijo Alejandro después de un rato. «Los llamo cada semana», respondió Sofía. «Mi papá dice que la cosecha de este año va a ser buena. Llovió mucho en mayo». «¿Te arrepientes de haber venido?» Sofía consideró la pregunta cuidadosamente. «Al principio sí», admitió. «Me sentía como si me hubieran vendido, pero ahora no sé. Hay momentos en que esto se siente como si fuera donde debo estar». «¿Cómo cuáles momentos?» «Cuando trabajo con los niños, cuando planeo las clases, cuando veo cómo tratas a tus trabajadores», respondió ella. «Hay algo aquí que no tenía en Michoacán. Una sensación de que puedo hacer algo importante». Alejandro sonrió, la primera sonrisa genuina que había visto en él. «La escuela va a ser increíble», dijo. «Los niños ya hablan de la maestra Sofía todo el tiempo». «¿De verdad?» María Elena dice que su hijo de 6 años ya no quiere ir a la escuela del pueblo. Prefiere esperar a que abra la nuestra. Sofía se sintió calidez extenderse por su pecho. Por primera vez desde que había llegado a Texas, se sintió verdaderamente necesitada, no solo tolerada. «Alejandro», dijo de repente, «¿por qué no te has casado antes? Quiero decir, antes de esto». Él se quedó callado por un momento largo. «¿Quieres la verdad?» «Siempre». «Porque nunca encontré a alguien que me viera como algo más que dinero», respondió. «Las mujeres que conocía o querían mi dinero o se intimidaban por él. Ninguna me veía a mí». «¿Y crees que yo sí te veo?» «Eso espero», dijo él, «porque yo definitivamente te veo a ti». La intensidad en su voz hizo que Sofía sintiera mariposas en el estómago. Se dio cuenta de que, en algún momento durante esas 2 horas en el estudio, había comenzado a ver a Alejandro de manera completamente diferente. Ya no era el extraño rico que había pagado por casarse con ella. Era un hombre con cicatrices, sueños y una soledad tan profunda como la suya. Y por primera vez desde que había llegado a Texas, Sofía se preguntó si tal vez, solo tal vez, podría llegar a amarlo. Capítulo 4. Verdades ocultas. Agosto llegó con el calor sofocante de Texas y la apertura de la escuela Corazón de Roble. 22 niños de edades entre 5 y 12 años llenaron las aulas que Sofía había preparado con tanto cuidado. Ver sus caritas expectantes le recordó por qué había decidido ser maestra. «Buenos días, niños», dijo en español el primer día. «Welcome to your school». Bienvenidos a su escuela. Los siguientes 2 meses fueron los más satisfactorios que Sofía había vivido. Enseñaba matemáticas y ciencias en inglés por las mañanas y español y estudios sociales en las tardes. Los niños progresaban rápidamente y ella se sentía realizada de una manera que nunca había experimentado en la escuela de Santa María. Su relación con Alejandro también había evolucionado desde esa noche tormentosa en julio. Desayunaban juntos cada mañana, hablando sobre los planes del día. Él le preguntaba sobre los niños, y ella había comenzado a interesarse en el funcionamiento del rancho. «Los precios del ganado han subido este mes», le comentó Alejandro una mañana de octubre mientras revisaba unos papeles. «Vamos a poder expandir la operación agrícola más pronto de lo que pensaba». «¿Qué tipo de cultivos?», preguntó Sofía sirviendo café. «Maíz orgánico, tal vez algo de sorgo. Hay mucha demanda de productos orgánicos ahora». Sofía notó cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de sus planes. Había algo contagioso en su entusiasmo. «¿Necesitarás más trabajadores?» «Probablemente», respondió él. «Pero me gusta contratar familias completas cuando puedo. Los niños se adaptan mejor cuando no tienen que separarse de sus padres». Era este tipo de comentarios los que hacían que Sofía se sintiera cada vez más atraída hacia él. No solo era su generosidad,
sino la manera en que pensaba en el bienestar de los demás de forma natural. Sin embargo, todo cambió una tarde de mediados de octubre. Sofía estaba organizando libros en la biblioteca de la escuela cuando escuchó voces en el pasillo. Alejandro estaba hablando por teléfono con alguien, y aunque intentó no escuchar, algunas palabras llegaron hasta ella. Sí, fue exactamente como planeamos. La familia Mendoza era perfecta para lo que necesitaba. No, ella no sabe nada sobre la conexión real. Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Conexión real? ¿Qué quería decir con eso? Esa noche no pudo concentrarse en nada. Durante la cena observó a Alejandro cuidadosamente, buscando señales de que le estaba ocultando algo. ¿Estás bien?, le preguntó él notando su silencio. «Te ves preocupada». «Estoy bien», mintió ella, solo cansada. Pero no estaba bien. Durante los siguientes días, las palabras que había escuchado la atormentaban. ¿Qué había planeado exactamente? ¿Qué conexión real tenía con su familia que ella no conocía? La respuesta llegó de la manera más inesperada. Una semana después, mientras revisaba documentos viejos en el archivo de la escuela, encontró una carpeta etiquetada «Proyecto Educativo Investigación Previa». Dentro había recortes de periódicos, fotografías y reportes sobre diferentes comunidades rurales de México. Su sangre se heló cuando vio una fotografía familiar. Era su padre, mucho más joven, trabajando en un campo de California. Al reverso, con la letra de Alejandro, estaba escrito: Ricardo Mendoza, trabajador ejemplar, hija maestra, familia estable, candidata ideal. Con manos temblorosas, revisó el resto de los documentos. Había reportes detallados sobre su familia, su educación, incluso copias de sus calificaciones de la escuela normal. Alejandro había estado investigándola durante años. «¿Qué es esto?», susurró para sí misma, sintiendo náuseas. «Sofía». Se volvió y encontró a Alejandro parado en la puerta, con el rostro pálido. «Puedo explicarlo», dijo él rápidamente. «¿Explicar qué?», gritó ella, arrojando los papeles al suelo. «¿Que me has estado espiando? ¿Que todo esto fue una mentira calculada?» «No fue así». Alejandro se acercó, pero ella retrocedió. «Por favor, déjame explicarte». «No me toques». Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Me dijiste que mi papá te había hablado de mí casualmente. Pero tú ya sabías todo sobre nosotros». «Sí, tu papá me habló de ti», dijo Alejandro desesperado. «Pero eso fue hace 8 años. Cuando decidí buscar una esposa, recordé esa conversación. Investigué porque quería estar seguro de que fueras la persona adecuada». «¿La persona adecuada para qué?», preguntó Sofía con amargura. «Para tu experimento, para tu proyecto de caridad, para construir una vida juntos», exclamó él. «Sofía, por favor, tienes que entender. No quería cometer un error. Quería estar seguro de que pudiéramos ser felices». «¿Felices?», se rió con ironía. «¿Cómo puedo ser feliz sabiendo que fui seleccionada como si fuera ganado en una subasta?» «No es así». Alejandro se pasó las manos por el cabello. «Cuando vi la fotografía de tu papá en mis archivos viejos, recordé lo que me había dicho sobre ti. Pensé que tal vez el destino me estaba dando una señal». «¿Destino?», Sofía sacudió la cabeza. «No me vengas con cuentos románticos. Esto fue manipulación pura». Las siguientes semanas fueron las más tensas desde que Sofía había llegado al rancho. Evitaba a Alejandro cuando podía, y cuando tenían que hablar, sus conversaciones eran frías y estrictamente profesionales. Alejandro intentó disculparse varias veces, pero ella no estaba lista para escuchar. Se sentía traicionada, utilizada, como si los últimos meses hubieran sido una mentira elaborada. «Mijita», le dijo Espía una tarde, mientras ayudaba a limpiar la escuela. «Puedo ver que estás sufriendo. No quiero hablar de eso», respondió Sofía bruscamente. «Está bien, no tienes que hablar». Espía siguió limpiando. «Pero déjame contarte algo. Cuando llegué aquí también me sentí como si fuera caridad. Mi esposo había muerto. No tenía dinero, ni trabajo, ni esperanza». Sofía se detuvo y la miró. «El señor Alejandro me ofreció trabajo, pero yo pensé que era por lástima. Me tomó meses darme cuenta de que él también necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que cuidara su casa, que la hiciera sentir como hogar». «Eso es diferente», murmuró Sofía. «¿Es diferente?», preguntó Espí.
Él te eligió porque vio algo especial en ti. Sí, investigó tu familia, pero ¿no harías tú lo mismo si fueras a asociarte con alguien en un negocio? Esto no es un negocio, protestó Sofía. ¿No? Espié sonrió tristemente. El matrimonio es la sociedad más importante que dos personas pueden formar. Por supuesto que hay que investigar. Sus palabras se quedaron con Sofía durante días. Gradualmente su enojo comenzó a mezclarse con confusión. ¿Había sido tan terrible que Alejandro quisiera estar seguro de que eran compatibles? La respuesta llegó con una llamada telefónica que cambiaría todo. Era su madre, llorando al teléfono. «Sofía, mijita, tu papá está muy mal. El doctor dice que necesita una operación del corazón urgente, pero cuesta 100,000 pesos. No sabemos qué hacer». El mundo de Sofía se detuvo. Su familia había gastado el dinero de Alejandro en pagar deudas y mejorar la granja, pero una emergencia médica de esa magnitud estaba fuera de su alcance. Sin dudar, corrió a buscar a Alejandro. Lo encontró en los establos, revisando a una yegua que había dado a luz esa mañana. «Mi papá está enfermo», dijo sin preámbulos. «Necesita una operación que cuesta 100,000 pesos». Alejandro la miró con preocupación inmediata. «¿Qué necesita exactamente?» «Cirugía de corazón abierto», respondió ella luchando contra las lágrimas. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo te he tratado, pero...» «No digas eso», la interrumpió él. «Por supuesto que voy a ayudar. Es tu familia». «¿Por qué?», preguntó Sofía. «¿Por qué harías esto por mí después de cómo me he portado?» Alejandro se acercó lentamente, y esta vez ella no retrocedió. «Porque cuando amas a alguien», dijo con voz ronca, «su dolor se convierte en tu dolor. Su familia se convierte en tu familia». Era la primera vez que mencionaba la palabra amor, y las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una confesión que lo cambiaba todo. En ese momento, Sofía se dio cuenta de que, sin importar cómo hubiera comenzado su relación, los sentimientos que había desarrollado por Alejandro eran completamente reales. Y por primera vez en semanas, se permitió preguntarse si tal vez él sentía lo mismo por ella. Capítulo 5. Elección del corazón. El Hospital Methodist de Houston se convirtió en su segundo hogar durante 3 semanas de noviembre. Alejandro no solo organizó el traslado inmediato de Ricardo, sino que también trajo a Esperanza y a los 2 hermanos menores de Sofía para que estuvieran juntos durante la cirugía. «No entiendo por qué haces esto», le dijo Sofía una noche en la sala de espera, después de que los médicos habían dado un reporte optimista sobre la recuperación de su padre. «Ya te lo dije», respondió Alejandro, que no se había separado del hospital en 4 días. «Tu familia es mi familia ahora». «Pero yo he sido horrible contigo», insistió ella. «Te he tratado como si fueras mi enemigo». «Tenías derecho a estar enojada». Alejandro se recostó en la silla de plástico incómoda. «Debí contarte toda la verdad desde el principio». Sofía observó cómo interactuaba con su familia. Había visto a Alejandro traducir pacientemente para los médicos cuando su madre no entendía las explicaciones en inglés. Lo había visto jugar fútbol en el pasillo del hospital con sus hermanos de 13 y 15 años para distraerlos durante las largas horas de espera. «Hijo», le había dicho su padre la noche anterior, tomando la mano de Alejandro desde la cama del hospital. «Cuida bien a mi Sofía. Es terca como su madre, pero tiene un corazón de oro». «Lo prometo, don Ricardo», había respondido Alejandro con sinceridad. Ver esa interacción había quebrado algo dentro de Sofía. Se dio cuenta de que Alejandro no estaba actuando por obligación o culpa. Genuinamente se preocupaba por su familia. «Mija», le dijo su madre una tarde mientras caminaban por los jardines del hospital, «ese hombre te ama de verdad». «¿Cómo puedes estar tan segura?», le preguntó Sofía. «Porque no tiene que estar aquí», respondió Esperanza simplemente. «Podía haber mandado el dinero y quedarse en el rancho, pero eligió venir, quedarse, ser parte de esto. Mamá empezó todo investigándome como si fuera un proyecto». «¿Y qué?». Su madre se encogió de hombros. «Tu papá me investigó también antes de pedirme matrimonio. Preguntó por toda la familia. Quería saber si sabía cocinar, si era trabajadora». «Eso es diferente», protestó Sofía. «¿Por qué?». «Porque él tiene dinero. ¿No puede ser cuidadoso con quien comparte su vida?». Esperanza tomó las manos de su hija.
Sofía, ese hombre no necesita casarse con nadie. Tiene dinero, éxito, todo lo que quiera, pero eligió arriesgar su corazón contigo. Esas palabras resonaron en la mente de Sofía durante días. De regreso al rancho en diciembre, con su padre recuperándose bien y el resto de la familia de vuelta en Michoacán, Sofía se encontró viendo todo con nuevos ojos. Había estado tan concentrada en sentirse víctima que no había notado los pequeños gestos de Alejandro, como guardaba café caliente para ella todas las mañanas, aunque él prefería té, o cómo había reorganizado su horario de trabajo para estar disponible cuando ella necesitara ayuda con la escuela. Una mañana de enero, mientras preparaba las clases para el nuevo semestre, tomó una decisión. Encontró a Alejandro en su oficina, revisando contratos para la expansión agrícola que había planeado. «Quiero trabajar», le dijo sin preámbulos. Él levantó la vista, sorprendido. «¿Ya trabajas la escuela?» «No», lo interrumpió. «Quiero trabajar como socia real en el rancho, no como tu esposa de papel, sino como una verdadera socia de negocios». Alejandro cerró la carpeta y la miró con atención. «¿Qué tienes en mente?» «Expandir la escuela para incluir programas de alfabetización para adultos», dijo Sofía sentándose frente a él. «Muchas de las madres nunca aprendieron a leer bien. Y también programas de inglés para toda la familia». «Eso suena ambicioso», comentó él, pero su voz tenía un tono de interés genuino. «Hay más», continuó Sofía. «Podríamos asociarnos con el Colegio Comunitario de San Antonio para ofrecer certificaciones en oficios. Soldadura, mecánica, contabilidad básica». Alejandro se recostó en su silla estudiándola. «¿Esto significa que te quedas?», preguntó cuidadosamente. «¿Que no vas a regresar a México cuando termine el año?» «Significa que me quedo porque elijo quedarme», respondió Sofía firmemente. «No porque me compraste, no porque me siento obligada, sino porque creo en lo que podemos construir juntos». Por primera vez en meses, Alejandro sonrió con esa sonrisa que transformaba completamente su rostro. «¿Eso significa que somos socios?» «Socios», confirmó ella extendiendo su mano. Cuando sus manos se tocaron, ambos sintieron la misma corriente eléctrica de meses atrás, pero esta vez ninguno se apartó. Esa noche, Sofía decidió que era hora de enfrentar la verdad completa. Después de cenar, siguió a Alejandro hasta su estudio. «Necesito saber algo», dijo cerrando la puerta detrás de ella. «¿Qué más has hecho por mi familia que yo no sepa?» Alejandro se tensó visiblemente. «Sofía, la verdad», insistió ella. «Toda la verdad». Él suspiró profundamente y abrió un cajón de su escritorio, sacando una carpeta gruesa. «He estado enviando dinero adicional cada mes», admitió. «Para mejoras en la escuela del pueblo, becas para estudiantes que quieren ir a la universidad y un fondo médico para emergencias». Sofía sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «¿Por cuánto dinero estamos hablando?» $50,000 hasta ahora», respondió él en voz baja. «¿Por qué?», susurró ella. «¿Por qué harías eso? Porque esa comunidad te formó», dijo Alejandro mirándola directamente. «Todo lo que amo de ti viene de ahí, tu compasión, tu dedicación, tu fuerza. Quería asegurarme de que otros niños tuvieran las mismas oportunidades que tú tuviste». «Lo hiciste por mí», no era una pregunta. «Lo hice por nosotros», corrigió él. «Por la familia que espero que podamos ser». Sofía se acercó lentamente hasta estar de pie frente a él. Alejandro se puso de pie también, y por primera vez desde octubre, no había tensión entre ellos. «Tengo algo que confesarte también», dijo ella en voz baja. «¿Qué?» «En algún momento durante estos meses, sin darme cuenta, me enamoré de ti». Las palabras salieron en un susurro, pero resonaron como gritos en el silencio del estudio. Los ojos de Alejandro se iluminaron con una esperanza que había estado escondiendo durante meses. «¿Estás segura?», preguntó. «Porque si me das una oportunidad, prometo que nunca más habrá secretos entre nosotros». «Estoy segura», respondió Sofía, «pero necesito que sepas que cuando llegué aquí, pensé que mi vida había terminado. En realidad, apenas estaba comenzando». Alejandro levantó su mano para tocar suavemente su mejilla. «¿Significa esto que quieres intentar un matrimonio real?», preguntó. «¿No solo ser socios, sino ser marido y mujer de verdad?».
Significa que quiero intentar todo contigo, respondió ella, cubriéndola su mano con la suya. Ser socios, ser esposos, ser familia. Cuando finalmente se besaron, fue con la dulzura de dos personas que habían encontrado su camino de vuelta el uno al otro después de haberse perdido. Esa noche, por primera vez desde que había llegado al rancho, Sofía se sintió completamente en casa. 3 meses después, en abril, se casaron de nuevo. Esta vez no fue una ceremonia de conveniencia, sino una celebración de amor elegido. La ceremonia se llevó a cabo en el patio principal del rancho, decorado con flores de primavera, con toda la familia de Sofía presente, junto a los trabajadores del rancho, que se habían convertido en familia extendida. Los votos que intercambiaron fueron escritos por ellos mismos, promesas de igualdad, respeto, amor verdadero y el compromiso de construir algo hermoso juntos. «Prometo verte no como la mujer que elegí de una lista», dijo Alejandro durante la ceremonia, «sino como la compañera que mi corazón reconoció desde el primer momento». «Prometo elegirte cada día», respondió Sofía, «no por agradecimiento o obligación, sino porque construir una vida contigo es el privilegio más grande que podría imaginar». Cuando se besaron como marido y mujer por segunda vez, ya no había duda, miedo o secretos entre ellos. Solo había amor, elegido libremente por dos corazones que habían aprendido que los mejores finales a menudo nacen de los comienzos más difíciles. Capítulo 6. Corazones unidos. La primavera de 2026 trajo consigo una transformación completa del rancho Corazón de Roble. Lo que había comenzado como una operación ganadera se había convertido en un centro comunitario próspero, donde la educación y el desarrollo humano eran tan importantes como la producción agrícola. Sofía dirigía ahora el Centro Educativo Corazón de Roble, que atendía a 35 niños durante el día y ofrecía clases nocturnas de alfabetización e inglés para adultos. Los resultados superaban todas sus expectativas. «Señora Sofía», le dijo Carmen, una de las madres que había aprendido a leer a los 35 años. «Mi hija me ayudó con la tarea ayer, pero hoy yo le ayudé a ella con matemáticas». Momentos como ese hacían que Sofía sintiera que había encontrado su verdadero propósito en la vida. Alejandro había cumplido su promesa de expandir la operación agrícola, pero lo había hecho de manera sostenible. Los campos de maíz orgánico y sorgo no solo generaban ingresos adicionales, sino que proporcionaban empleos estables para 12 familias más que habían llegado de diferentes partes de México. «El secreto está en tratar bien la tierra y a la gente que la trabaja», le explicaba a Sofía mientras recorrían los campos una tarde de mayo. «Si cuidas de ambos, ambos te cuidarán a ti». Su matrimonio también había florecido de maneras que ninguno de los dos había imaginado. Ya no eran solo socios o compañeros románticos, se habían convertido en verdaderos confidentes que compartían sueños, preocupaciones y decisiones importantes. «¿Qué piensas de expandir el programa educativo a otras comunidades?», le preguntó Sofía una noche, mientras revisaban los presupuestos del centro. «Me parece una idea increíble», respondió Alejandro. «¿Estás pensando en franquicias del modelo?» «Algo así», sonrió Sofía. «Podríamos entrenar a otros maestros, compartir nuestro currículo, ayudar a establecer centros similares en otros ranchos o comunidades rurales. Eso requeriría mucha inversión inicial», comentó él, pero su tono indicaba interés genuino. «Ya calculé los números básicos», Sofía le mostró una hoja con anotaciones. «Si empezamos con 3 comunidades piloto, necesitaríamos unos $200,000 para el primer año». Alejandro estudió los números cuidadosamente. «Es factible», dijo finalmente, «pero tendríamos que ser muy cuidadosos con la selección de las comunidades y los socios locales». «¿Estás diciendo que sí?», preguntó Sofía emocionada. «Estoy diciendo que trabajemos juntos en un plan de negocios formal», respondió él tomando su mano. «Si vamos a hacer esto, lo hacemos bien». Esa conversación llevó a semanas de planificación intensiva. Trabajaban juntos cada noche después de cenar, desarrollando propuestas, investigando comunidades potenciales y diseñando sistemas de capacitación. «¿Sabes?», le dijo Alejandro una noche mientras organizaban documentos,
Nunca pensé que mi vida profesional y personal pudieran integrarse tan perfectamente. ¿Qué quieres decir? Antes de conocerte, el trabajo era solo trabajo, una manera de ganar dinero, de construir seguridad, explicó él. Pero ahora todo lo que hacemos tiene un propósito más grande. Sofía sintió una calidez familiar en el pecho. Había momentos como ese en que se daba cuenta de lo afortunada que era de haber encontrado no solo a un esposo, sino a un verdadero compañero de vida. En junio llegaron noticias que cambiarían sus vidas para siempre. Alejandro, dijo Sofía una mañana, interrumpiendo su desayuno con una sonrisa nerviosa. Necesito decirte algo. Él levantó la vista del periódico, notando inmediatamente su expresión. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Estoy más que bien, respondió ella, sentándose junto a él. Estoy embarazada. Por un momento Alejandro se quedó completamente inmóvil. Luego, lentamente, una sonrisa se extendió por su rostro hasta convertirse en la sonrisa más radiante que Sofía había visto jamás. ¿Estás segura?, preguntó, tomando sus manos. Fui al doctor ayer, confirmó ella. De 8 semanas. Alejandro se puso de pie y la abrazó, levantándola del suelo y dando vueltas. «Vamos a ser padres», gritó, y luego se detuvo abruptamente. «¿Estás bien? ¿No debería cargarte? ¿Necesitas algo?» Sofía se rió de su preocupación inmediata. «Estoy bien, Alejandro. Perfectamente bien. Tenemos que llamar a tu mamá», dijo él ya planeando, «y preparar una habitación para el bebé. ¿Necesitas vitaminas especiales? ¿Un doctor diferente?» «Ya tengo todo eso cubierto», lo tranquilizó Sofía. «Pero sí tenemos que decidir cómo vamos a manejar el centro educativo cuando nazca el bebé». «Lo que tú quieras», respondió él inmediatamente. «Si quieres tomarte un año libre, perfecto. Si quieres seguir trabajando, encontraremos la manera». «Quiero seguir trabajando», dijo Sofía sin dudar, «pero tal vez con un horario más flexible los primeros meses». Esa noche, llamaron a ambas familias para dar la noticia. La reacción de los padres de Sofía fue de pura alegría. «Voy a ser abuela», gritó Esperanza al teléfono. «¿Cuándo puedo ir a visitarlos?» «Cuando quieras, mamá», respondió Sofía. «Esta es tu casa también». Los meses siguientes fueron una mezcla de planificación frenética y felicidad tranquila. Convirtieron una de las habitaciones extras en un nursery, pintado de amarillo suave con murales de animales de granja que Alejandro había contratado a un artista local para que pintara. «¿Crees que será niño o niña?», le preguntó Sofía una tarde mientras organizaban ropa de bebé. «No me importa», respondió Alejandro honestamente. «Solo quiero que sea saludable y se parezca a ti». «Espero que tenga tu determinación», dijo Sofía, «y tu corazón generoso, y tu inteligencia», añadió él, «y tu capacidad de ver lo mejor en las personas». Los preparativos para el bebé coincidieron con la expansión del programa educativo. Habían seleccionado 3 comunidades en el sur de Texas para proyectos piloto, y Sofía dirigía la capacitación de los nuevos maestros a pesar de su embarazo creciente. «¿Estás segura de que no es demasiado?», le preguntó Alejandro una tarde, después de que ella había pasado todo el día entrenando a un grupo de educadores. «Me siento más energética cuando trabajo en algo que me apasiona», respondió Sofía, acomodándose en el sofá con los pies elevados. «Además, quiero que este bebé crezca viendo que sus padres trabajan juntos para ayudar a otros». En febrero de 2027, cuando Sofía estaba en su 8º mes de embarazo, recibieron una visita inesperada. El superintendente del distrito escolar local llegó al rancho con una propuesta formal. «Hemos estado observando el trabajo que hacen aquí», les dijo durante una reunión en la sala principal. «Los resultados de sus estudiantes son excepcionales. Queremos ofertar un contrato para que administren 3 escuelas rurales más en la región». Sofía y Alejandro intercambiaron miradas. Era exactamente el tipo de oportunidad que habían estado buscando, pero a una escala mucho mayor de lo que habían planeado. «Tendríamos que formar un equipo administrativo más grande», comentó Sofía cuidadosamente, «y establecer sistemas de capacitación más formales», añadió Alejandro. «El distrito está dispuesto a proporcionar financiamiento inicial de $500,000, continuó el superintendente. «Creemos que su modelo podría revolucionar la educación rural en Texas». Después de que el superintendente se fue,
Sofía y Alejandro pasaron horas discutiendo la propuesta. «Es una oportunidad increíble», dijo Sofía. «Pero también significa mucha más responsabilidad. ¿Te sientes lista para eso?», preguntó Alejandro, especialmente con el bebé llegando pronto. «Me siento lista para intentarlo», respondió ella, «pero solo si estamos de acuerdo en que la familia viene primero». «Siempre», prometió él. «Si en algún momento sientes que es demasiado, reducimos las operaciones». Una semana después, firmaron el contrato que convertiría al Centro Educativo Corazón de Roble en la organización educativa rural más innovadora del sur de Texas. El 15 de marzo de 2027, exactamente 2 años después de que Sofía había llegado al rancho como una novia renuente, nació Elena Vázquez Mendoza. Tenía los ojos grises de su padre y el cabello negro de su madre, y desde el momento en que Alejandro la tomó en brazos, fue evidente que había heredado la determinación de ambos padres. «Es perfecta», susurró Sofía exhausta pero radiante después del parto. «Como su mamá», respondió Alejandro, con lágrimas en los ojos mientras miraba a su hija. «Gracias, Sofía. Gracias por darme la familia que nunca pensé que podría tener. Gracias a ti por enseñarme que el amor verdadero no siempre llega de la manera que esperamos», respondió ella. «Pero cuando llega, vale la pena cada momento de incertidumbre». Mientras sostenían a su hija recién nacida, ambos supieron que habían construido algo hermoso y duradero. No solo un matrimonio exitoso, sino una verdadera sociedad de vida que había transformado no solo sus propias vidas, sino las vidas de cientos de personas en su comunidad. El rancho, que una vez había sido solo una operación ganadera, se había convertido en un símbolo de esperanza, educación y segundas oportunidades. Y en el centro de todo estaba una familia que había demostrado que el amor verdadero puede florecer incluso en las circunstancias más inesperadas. Epílogo: Raíces profundas. 5 años después. El sol de abril de 2032 se filtraba por las ventanas del aula principal del Centro Educativo Corazón de Roble, iluminando los rostros concentrados de 43 estudiantes que trabajaban en sus proyectos de ciencias. A los 29 años, Sofía Vázquez había evolucionado de una maestra rural nerviosa a la directora de la red educativa más exitosa del sur de Texas. «Mami, mira lo que hice». Elena, ahora de 5 años, corrió hacia Sofía sosteniendo un dibujo de la familia frente a su casa. «Somos nosotros en el rancho». «Está hermoso, mi amor», respondió Sofía levantando a su hija para examinar el dibujo más de cerca. «¿Quién es ese pequeñito junto a papá?» «Es mi hermanito que va a nacer», dijo Elena con orgullo, señalando el pequeño bulto que había dibujado en el vientre de la figura de Sofía. «Papá dice que va a ser niño». Sofía sonrió, tocando instintivamente su vientre de 6 meses. El segundo bebé había sido una sorpresa maravillosa que había llegado justo cuando su programa educativo alcanzaba nuevas alturas de éxito. Educación Corazón de Roble ahora administraba 12 centros educativos en Texas y había comenzado expansiones piloto en Nuevo México y Arizona. Más de 600 niños recibían educación bilingüe de calidad y los programas de adultos habían alfabetizado a más de 200 madres y padres de familia. «Señora Sofía», interrumpió Miguel, uno de sus estudiantes de 6º grado, «¿ya terminó de revisar mi ensayo sobre la conservación del agua?» «Sí, Miguel». Sofía bajó a Elena y tomó el papel del escritorio. «Está excelente. Tu propuesta de sistemas de recolección de lluvia para las casas del rancho es muy innovadora». El niño sonrió con orgullo. Miguel había llegado al rancho 3 años atrás sin saber leer en inglés. Ahora estaba preparándose para entrar a una preparatoria técnica en San Antonio con una beca completa. «¿Crees que el señor Alejandro consideraría implementar mi idea?», preguntó esperanzado. «¿Por qué no se lo preguntas tú mismo en la junta de esta tarde?», sugirió Sofía. «Va a estar presente cuando presentes tu proyecto al Comité de Sostenibilidad». Los ojos de Miguel se iluminaron. Una de las innovaciones más exitosas del programa había sido incluir a los estudiantes mayores en las decisiones reales del rancho, dándoles experiencia práctica en administración y liderazgo. A las 4 de la tarde,
Sofía caminó hacia la casa principal, donde Alejandro la esperaba en el porche con Elena jugando a sus pies y 2 tazas de té helado. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó él, besándola suavemente antes de que se sentara en la mecedora que había comprado especialmente para sus embarazos. «Productivo», respondió ella aceptando el té con gratitud. «Miguel presentó una propuesta fascinante para sistemas de agua y recibimos confirmación de que el centro de Tucson está listo para abrir en agosto. Eso significa que necesitaremos contratar 4 maestros más», comentó Alejandro, haciendo cálculos mentales. «¿Ya tienes candidatos?» 3 graduados del programa de capacitación de maestros de UT San Antonio han aplicado, dijo Sofía. «Todos son bilingües y tienen experiencia en educación rural». Alejandro asintió, admirando como siempre la eficiencia de su esposa. A los 42 años, había aprendido a equilibrar su instinto natural de control con la confianza absoluta en el juicio de Sofía. «¿Sabes qué?», dijo de repente. «A veces no puedo creer que esto sea nuestra vida». «¿Qué quieres decir?», preguntó Sofía, aunque tenía una idea de lo que se refería. «Hace 7 años, ambos estábamos solos», explicó él mirando los campos donde trabajaban las familias que habían llegado a considerar parte de su familia extendida. «Tú estabas atrapada en un pueblo sin futuro, y yo vivía en una casa enorme que se sentía como un mausoleo. Que ahora tenemos todo esto», añadió Sofía señalando a Elena, que perseguía mariposas en el jardín, y luego hacia la escuela, donde todavía se escuchaban las voces de los estudiantes. «Una familia, una comunidad, un propósito. ¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Alejandro, una pregunta que le hacía ocasionalmente aunque ya conocía la respuesta. «¿De venir aquí? Nunca», respondió Sofía inmediatamente. «Fue el momento en que mi vida real comenzó. ¿Tú te arrepientes de haber ido a buscarme?». «Solo de una cosa», dijo él tomando su mano, «de no haber sido completamente honesto contigo desde el principio. Todavía me duele pensar en cuánto te lastimé con mis secretos». «Alejandro», Sofía apretó su mano, «ya hablamos de eso. Aquellos secretos nos llevaron a una honestidad más profunda. Sin esa crisis, tal vez nunca habríamos desarrollado la comunicación que tenemos ahora». Era cierto. Su matrimonio se había fortalecido inmensurablemente después de la crisis de octubre de 2025. Habían aprendido a hablar de todo: dudas, miedos, sueños, incluso desacuerdos sobre el manejo del negocio. La transparencia total se había convertido en el fundamento de su relación. «Papi, mami». Elena corrió hacia ellos jadeando. «El abuelo Ricardo está al teléfono, quiere hablar con ustedes». Alejandro tomó la llamada en el teléfono del porche. Los padres de Sofía ahora visitaban el rancho 4 veces al año, y Ricardo se había convertido en una especie de consultor informal para las operaciones agrícolas. «¿Cómo está la cosecha este año, don Ricardo?», preguntó Alejandro al teléfono. Sofía escuchó la conversación con una sonrisa. Su padre, ahora completamente recuperado de su cirugía cardíaca, había usado parte del dinero de Alejandro para modernizar su granja con sistemas de riego eficientes. La tierra que casi habían perdido 7 años atrás, ahora era más productiva que nunca. «Dice que quiere venir para el nacimiento del bebé», le reportó Alejandro después de colgar. «Y que tu mamá ya está tejiendo mantitas». «Por supuesto que sí», se rió Sofía. «Elena va a tener al hermano más consentido del mundo». Esa noche, después de acostar a Elena, Sofía y Alejandro se sentaron en su estudio privado para revisar los reportes mensuales de todos los centros educativos. Era su ritual de todas las semanas: análisis de presupuestos, revisión de estadísticas de progreso estudiantil y planificación de expansiones futuras. «El centro de Laredo superó todas las expectativas este mes», comentó Sofía, señalando los números en la pantalla. «El 95% de los estudiantes de 6º grado pasaron los exámenes estatales». «¿Y el programa de adultos?». 18 graduados del programa de inglés como segundo idioma este mes», respondió ella con orgullo. 2 de ellos ya encontraron trabajos mejor pagados. Alejandro se recostó en su silla, contemplando los números que representaban vidas cambiadas. «¿Sabes cuál es mi estadística favorita?», preguntó. «¿Cuál?».
0 estudiantes han abandonado el programa en los últimos 6 meses, dijo él. Eso significa que estamos ofreciendo algo que realmente necesitan. Y que estamos honrando la promesa que nos hicimos, añadió Sofía. Cambiar vidas, no solo educar. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre el camino recorrido. Alejandro, dijo Sofía finalmente, ¿qué crees que habría pasado si yo hubiera decidido regresar a México después del primer año? No lo sé, admitió él. Probablemente habría seguido siendo exitoso en los negocios, pero habría seguido sintiéndome vacío por dentro. Yo habría regresado a una vida sin futuro, reflexionó Sofía. Habría seguido enseñando en condiciones imposibles, viendo cómo mis estudiantes más brillantes abandonaban la escuela por necesidad económica. En cambio, construimos esto, dijo Alejandro señalando hacia las ventanas que daban vista a las casas iluminadas de las familias del rancho. Una comunidad donde los niños pueden soñar en grande porque tienen los recursos para alcanzar esos sueños. Elena apareció en la puerta del estudio en pijama, frotándose los ojos. No puedo dormir, anunció. ¿Puedo quedarme con ustedes un ratito? Ven acá, princesa. Alejandro la levantó y la sentó en su regazo. ¿Qué te tiene despierta? Estaba pensando en el bebé, dijo Elena poniendo su pequeña mano en el vientre de Sofía. ¿Va a poder ir a nuestra escuela también? Por supuesto, respondió Sofía. Va a ser parte de la familia Corazón de Roble desde el primer día. ¿Y va a ayudar a enseñar a otros niños como yo ayudo a veces? Si quiere, dijo Alejandro. Pero primero tiene que nacer y crecer mucho. Elena asintió seriamente, luego miró a sus padres con la expresión pensativa que había heredado de ambos. Papi, ¿es verdad que antes de que mami viniera aquí, tú vivías solo en esta casa grande? Sí, mi amor. ¿Por qué? Debías sentirte muy triste, dijo Elena con la sabiduría simple de los niños. Las casas grandes se sienten raras cuando no hay familia. Sofía y Alejandro intercambiaron una mirada llena de significado. Su hija había expresado en palabras sencillas la transformación que había ocurrido en sus vidas. Tienes razón, le dijo Sofía a Elena. Por eso es tan importante tener familia. No solo papá, mamá y hermanos, sino también todas las familias que viven aquí en el rancho. ¿Ellos son nuestra familia también?, preguntó Elena. Absolutamente, respondió Alejandro. Familia es la gente que te quiere, te cuida y comparte tu vida. Y nosotros tenemos una familia muy, muy grande. Después de llevar a Elena de vuelta a su cama, Sofía y Alejandro salieron al porche para disfrutar de la tranquilidad de la noche de Texas. Las estrellas brillaban con la misma intensidad que Sofía recordaba de su infancia en Michoacán, pero ahora las veía desde una perspectiva completamente diferente. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro notando su expresión contemplativa. En el tiempo, respondió Sofía. En cómo 7 años pueden transformar completamente una vida. ¿Qué quieres decir? Cuando tenía 22 años, pensaba que mi futuro estaba completamente definido, explicó ella. Iba a ser maestra en un pueblo pequeño. Tal vez me casaría con alguien local. Tendría hijos que lucharían con las mismas limitaciones que yo había enfrentado. ¿Y ahora? Ahora veo posibilidades infinitas. Sofía tocó su vientre. Nuestros hijos van a crecer viendo que se puede cambiar el mundo una persona a la vez. Van a saber que el amor verdadero existe, que las familias se pueden construir de maneras inesperadas y que con trabajo duro y compasión se pueden hacer milagros. Alejandro la abrazó desde atrás, poniendo sus manos sobre las de ella en su vientre. Nuestro hijo va a nacer en un mundo lleno de amor y oportunidades, dijo. Igual que Elena. Igual que todos los niños que educamos aquí. Y va a saber la historia de cómo nos encontramos, añadió Sofía. Cómo algo que comenzó como una transacción desesperada se convirtió en la historia de amor más hermosa que podría imaginar. Se quedaron así por largo rato, abrazados bajo las estrellas, rodeados por los sonidos nocturnos del rancho que se había convertido en el hogar de tantas familias buscando una vida mejor. Su historia había comenzado con miedo, incertidumbre y una decisión desesperada, pero había florecido en amor verdadero, propósito compartido y un legado que impactaría generaciones futuras. El rancho
Corazón de Roble ya no era solo una propiedad o un negocio. Era el símbolo viviente de que los finales más hermosos a menudo nacen de los comienzos más inesperados, y que el amor verdadero, cuando se nutre con honestidad, respeto y propósito compartido, puede crear milagros que trascienden los sueños más ambiciosos. Mientras las luces de las casas de las familias del rancho se apagaban una por una, Sofía y Alejandro sabían que habían construido algo que perduraría mucho más allá de sus propias vidas. Una comunidad donde el amor, la educación y la esperanza se transmitían de generación en generación, y en el centro de todo estaba la verdad simple pero poderosa que habían descubierto juntos, que el amor verdadero no se compra, se elige, se cultiva y se gana cada día con pequeños actos de cuidado, respeto y dedicación mutua.